y hemos denominado pospandemia, ¿cómo salimos de la crisis de forma sustentable? Este es un esfuerzo de coordinación del programa Chile Sustentable, de Fundación por la Democracia, y las corporaciones Un Nuevo Chile es Posible y Ciudad Viva. Y tenemos la colaboración de Crónica Digital, que también va a estar difundiendo a través de Facebook, y que también la Fundación por la Democracia también va a estar difundiendo por Facebook. Quiero dar la bienvenida a estos tres panelistas que vamos a tener el día de hoy. Ella es nuestra amiga Sara Larraín, bachiller en estética y profesora de artes plásticas, ambos de la Universidad Católica, con una larga trayectoria y experiencia en el trabajo ambiental. Ha sido directora de la oficina de Greenpeace Chile y cofundadora de la Red Nacional de Acción Ecológica. Y actualmente es directora ejecutiva del programa Chile Sustentable. Nos acompaña también don Víctor Barrueto. Él es economista, fue diputado por Talcahuano varios periodos, fue presidente de la Cámara de Diputados, exintendente, y actualmente es director ejecutivo de la Fundación por la Democracia. Y tenemos también a don Jaime Bravo, economista, hay dos economistas ahora, especialista en técnica de gobierno, actualmente es presidente de la corporación Un Nuevo Chile es Posible, donde ahí participan varios ex dirigentes universitarios de la generación de los 80. También es parte del grupo de coordinación en el ámbito del movimiento social del Pliego Popular, y es parte también de la Red Ciudadana por el Buen Vivir. Este programa, este panel, queremos dar y que todas las personas, que ya sea por Facebook o por Zoom, pueden ir haciendo las preguntas mientras las personas van exponiendo. Van a haber dos tandas, una de cada 15 minutos, cada uno de los panelistas que hemos presentado respectivamente, de 15 minutos, una segunda tanda de 8 minutos para responder las preguntas del chat, o haciendo algún comentario o réplica a de los otros panelistas. Antes de iniciar, quiero hacer algo un poquito distinto, que me llegó un poema. Quiero hacer la última estrofa, digamos, que puede ser como la introducción a esto. Dice lo siguiente: hemos llegado hasta acá, y como seres humanos, gregarios, insertos en una América que no solo la cordillera de los Andes nos une, debemos necesariamente aportar a un nuevo modelo de desarrollo, valorando la vida y enfrentando el cambio climático, considerando la descentralización y la cuarta revolución industrial, y principalmente tomar en cuenta los intereses, las habilidades y emociones de los nativos de este siglo. Un poema que hizo mi hermano Jorge Olivo, así que quería compartirlo con ustedes, que me pareció interesante como introducir, después de lo que hemos estado viviendo, de la crisis, del cambio climático, todo este movimiento que emergió el 18 de octubre, también todo el tema de aquí, la pandemia, esta crisis sanitaria. Bueno, ¿qué se nos viene? ¿Cuáles son nuestras proyecciones? ¿Cuáles son nuestros análisis? Queremos partir primero ahí con Sara Larraín, en primer lugar. Bueno, muchas gracias Héctor. Muchos saludos a Jaime y a Víctor, que están acá también. Encantada de compartir este espacio. La verdad, Héctor, es que yo creo que la pandemia nuevamente, así como otras catástrofes tales como terremotos, aluviones, etcétera, ha mostrado una vez más la deuda de Chile.
los que están fuera de la burbuja de la élite empresarial y política. Y bueno, y la gente como que se le olvida y recién se da cuenta que la verdad es que tenemos campamento y resulta que tenemos 1 millón de chilenos que no tienen acceso al agua potable y saneamiento, y nos damos cuenta de que los campamentos están en todo el país, de que los camiones de aljibe también están hasta Chiloé, y después pasa esto y la cosa sigue igual y seguimos con la misma situación. Y cuando nosotros vemos el tema de la pandemia, claramente vimos que pasa de un sector donde de una u otra forma tiene un estándar de servicios de salud, y veíamos los infectados, veíamos una cierta cantidad de muertos, digamos, bajo, pasa a sectores de menores ingresos, con mayor hacinamiento, con el otro sistema de salud, etcétera, etcétera, y vemos claramente que se dispara, y por lo tanto, obviamente, no hay recursos ahí. Seguimos con una curva impresionante, la curva que ha ocurrido durante el mes de junio es impactante, y entonces nos damos cuenta antes de esta curva impactante del mes de junio, vemos que incluso el gobierno decía que iba a reabrir los colegios y las universidades. O sea, no entienden nada, viven en una burbuja. Entonces, lo que estamos viendo con la pandemia nuevamente es el país real, y la verdad es que ese país real requiere, con lo que hemos nuevamente visto con la pandemia, que tenemos para todo este año y probablemente la mitad del otro, hemos visto de que si no resolvemos lo que aquí ha quedado en evidencia, y que ya lo dijeron las personas y las movilizaciones del estallido social, lo mismo, y que ahora con la pandemia hemos visto el reality, ya no unas marchas con demandas políticas en las calles, sino que hemos visto el reality de qué significa el no responder esas demandas. Hemos visto hace 2 semanas que resulta que lo que se está ofreciendo en un acuerdo de algunos partidos de la oposición y el gobierno, hemos visto una propuesta de reactivación post-COVID, que es más de lo mismo, y por lo tanto centrado en generación de empleo, aumento del PIB, hacer más embalse, acelerar los permisos ambientales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos exactamente dando la misma respuesta que no ha resuelto las situaciones permanentemente. Entonces, yo creo que aquí, y es la misma, es el mismo desafío que se presentó en el estallido social, es el mismo desafío que está presentando la pandemia, es el mismo desafío que han presentado todos los eventos climáticos donde muestran un país tremendamente inequitativo y un país tremendamente degradado en términos ambientales, con pérdida de patrimonio natural brutal para las futuras generaciones. Entonces, ¿cuál es el tipo de reactivación que necesitamos? Necesitamos un tipo de reactivación que esté centrada en superar las brechas de inequidad y en superar la degradación ambiental con el objeto de que la gente pueda tener una calidad de vida en el sentido de calidad de aire, acceso al agua, acceso a espacios verdes, ciudades de buena calidad, barrios con servicios. Y no necesitamos más inversión minera, más inversión de qué, para un puñado de trabajadores, que es bajísimo el nivel de generación de empleo por unidad de PIB. Para seguir manteniendo a las personas como están en la misma situación que ha generado el estallido social, que ha agravado la pandemia y que obviamente va a agravarse con los impactos que trae el cambio climático, que es la gran ola que viene, digamos, simultáneamente y más intensamente después, en los años siguientes, después de la pandemia. Entonces, una reactivación hoy día no es solamente una reactivación verde. Nosotros entendemos que
los ministros en la Comunidad Europea se hayan puesto digamos, de acuerdo y van a ir hacia una reactivación con condiciones de descarbonización de sus economías y con un compromiso de restauración de la biodiversidad. Porque claramente la pandemia tiene que ver con un tremendo impacto de la sociedad humana sobre los ecosistemas, el tráfico de fauna silvestre y por lo tanto con virus, y que no es el único. Hemos tenido la gripe aviar, el ébola, hemos tenido el SARS, hoy día nuevamente hay un rebrote en Asia de fiebre porcina. Es decir, no es lo único, porque el impacto de nuestra especie sobre las demás especies va a continuar, va a generar que continúen un traspaso de virus entre estas especies. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los próximos años desde esta perspectiva? Yo creo que aquí hay una gran oportunidad en que los gobiernos y el sector político atine y que verdaderamente pongan los temas de interés público frente a los actores económicos, al sector empresarial. El sector empresarial tiene mucho poder, pero finalmente, si hay un liderazgo político, el sector empresarial finalmente agacha la cabeza. Molestará, por supuesto, pero para eso está la ciudadanía también. Entonces, nosotros creemos que la inversión en Chile tiene que tener elementos verdes, elementos propiamente ambientales, pero claramente el otro 50% son elementos sociales. Y aquí lo que nosotros hemos señalado es que la inversión pública, que siempre es la inversión que saca a los países de la crisis, la inversión pública, desde nuestra perspectiva, debe ir a al menos 4 áreas que son absolutamente, o 5 áreas que son totalmente fundamentales. Primero, y que además son áreas que generan muchos empleos, y además muchos empleos a nivel local y que mejoran las condiciones de esas personas. Primero, nosotros creemos que está el desafío del agua. Hoy día no es posible que tengamos prácticamente todos los campamentos, todo el mundo rural sin agua potable y obviamente el doble sin saneamiento. Y aquí claramente las obras de agua potable y saneamiento generan empleos locales. Es un desafío que nosotros estamos en deuda en relación al derecho humano al agua establecido por Naciones Unidas hacia el año 2010, y también corresponde al Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6, que nosotros tendríamos que tener cumplido el año 2030. Por lo tanto, el tema de, además, no solamente para la pandemia, que la gente necesita agua en su casa para lavarse las manos, para la higiene, etcétera, etcétera, sino que el tema del acceso al agua potable y saneamiento es probablemente la primera respuesta a la prevención de los problemas de salud pública. Y eso te lo va a decir cualquier salubrista público te va a decir agua es absolutamente fundamental. Después tenemos el tema de vivienda. Héctor, la verdad es que Chile es una vergüenza. El tema de los campamentos, el tema de las tomas, o sea, hoy día hay falta de vivienda y esto tiene que ser inmediato. Los fondos públicos tienen que ir a esas viviendas tienen que hacerse, se generan enormes empleos, puede hacerse participativo. No podemos seguir con gente en tomas y campamentos como hemos visto todos estas semanas, y hemos visto en cada terremoto, en cada aluvión aparece el Chile que no queremos mostrar. Entonces, el tema de vivienda yo creo que es absolutamente fundamental, una tremenda deuda. No podemos seguir dejando a techo, a la caridad del sector empresarial a través de techo o del Hogar de Cristo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Esta es primera prioridad de política pública, agua y vivienda, agua y cobijo. Y ahí obviamente necesitamos otro sector que necesita reacondicionamiento de los hogares. Hay campamentos que han estado haciendo sus pequeñas mejoras, poblaciones vulnerables. Puede haber un reacondicionamiento de esas viviendas, para que esa gente tenga aislamiento, use menos calefacción en la zona sur, que tenga menos contaminación intradomiciliaria, menos enfermedades respiratorias. El tercer elemento que es clave, y que hoy día incluso el gobierno lo ha establecido en la contribución nacionalmente determinada a la Convención de Cambio Climático, es el tema de los empleos vinculados a restauración ecológica.
Y aquí el gobierno ha comprometido restauración a escala de paisaje, y acá hay cualquier cantidad de posibilidades y de oportunidades de generar empleo con restauración de cuencas, con restauración de humedales, con plantación de bosque nativo. El país se ha comprometido a plantar 200.000 hectáreas de aquí al año 2030 en bosque nativo. Ese es el compromiso de la nueva NDC frente al Acuerdo de París, a la Convención de Cambio Climático. Y obviamente acá nosotros tenemos una situación donde no solamente vamos a generar empleo restaurando zonas degradadas, plantando bosque nativo, restaurando humedales, sino que se va a generar empleos locales, se va a generar mejora de la calidad de vida y se va a generar resiliencia ambiental frente a los impactos que trae el cambio climático. Esto además está en el compromiso y por lo tanto serviría para una inversión pública que ayudaría al gobierno a cumplir el acuerdo de París. Tenemos otra tremenda oportunidad con el tema de generar y estructurar finalmente una industria nacional para la valorización de los residuos. Hoy día nosotros tenemos recién una ley REP, que es responsabilidad extendida del productor para reciclar neumáticos, plásticos, papeles, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos una tremenda cantidad, miles de chilenos viven hoy día del reciclaje, son informales, tenemos una tremenda oportunidad de formalizar a esos miles de chilenos que hoy día son los recicladores de base, escalando, haciendo un escalamiento con empresas que requieran, obviamente, estos planes de reciclaje, de recuperación de botellas, de neumáticos, de papel, de motores, de baterías, etcétera. O sea, aquí hay un escalamiento en la medida en que los que saben dónde están las cosas son los recicladores de base y obviamente no van a tener la posibilidad de comercializar, pero ellos pueden ser la red. Entonces construyamos centros de acopio seguros que no sean en los patios de las casas o adentro del galpón donde se les incendian los cartones y se incendia la casa y queda la crema. Entonces formalicemos, estructuremos, demos un trabajo formal a estos trabajadores y al mismo tiempo pongamos en valor nuestros residuos. Y un último elemento, yo diría que en temas digamos, de los pendientes sociales y ambientales, tiene que ver con las economías locales. Acá nosotros en general el enfoque del Estado Nacional es entregar una serie de derechos a inversionistas por sobre los derechos de los territorios. Y en general llega cualquier cosa al valle, no sé, Valle del Huasco, Pascualama, afectando la ganadería, las plantaciones, etcétera, etcétera. Llegan los porcinos a Freirina y friegan todo el valle, o llega una central hidroeléctrica, no sé, en el Achigüeno, donde resulta que la gente de Linares tiene el balneario y el emprendimiento turístico. Entonces, perdónenme, o sea, acá nosotros realmente tenemos que tener una descentralización del país a través de las prioridades regionales, locales, municipales, de las opciones de desarrollo, y acá el Estado tiene que hacer una inversión. Ahora, si el Estado quiere con inversión pública ayudar a las empresas que se están quejando, que están con problemas, más allá de las pymes, si son grandes empresas, tienen que haber condiciones ambientales a esas grandes empresas. Si son créditos, tienen que ser créditos con condiciones ambientales y sociales. Si son rescate de empresas con dinero público, tiene que haber parte de adquisición de esas empresas privadas si es que se pone dinero público. No vamos a continuar pagando como pagamos en el pasado a los bancos, donde después los bancos no le devolvieron la plata a los chilenos o se demoraron mucho en devolver la plata a los chilenos. Entonces, tengamos propiedad de todos los chilenos sobre esas empresas si es que se requiere rescate. Entonces, yo creo que al menos, yo creo que esas tres líneas de acción, la inversión pública para lo socioambiental, para la equidad y el mejoramiento de la vida de las personas, las condiciones de los créditos para grandes empresas, y los rescates con dineros públicos a cambio de adquisición total o parcial de las empresas, nosotros creemos que es la única forma decente y éticamente política de utilizar los fondos públicos. Muchas gracias, Sara, digamos, fue certera en los 15 minutos
Bueno, cedemos la palabra. Parece ingeniero, Sara. Bueno, Estamos transmitiendo en directo por Fundación por la Democracia y también por Crónica Digital a través de Facebook. Cedemos la palabra a don Víctor Barrueto, de Fundación por la Democracia. Hola, muchas gracias. Saludo para todas y todos los que nos están escuchando y para mis colegas, en este caso panelistas. Yo creo que esta es una conversación más bien dentro de gente que compartimos cierta mirada. Por lo tanto, la lógica es más bien cómo la desarrollamos, cómo la profundizamos, cómo la hacemos viable. Desde un tiempo antes del estallido social y antes de esta pandemia, se venía hablando de la idea de un pacto verde. Un tema, como todo hoy día, más allá de Chile, a nivel internacional, que era básicamente cómo hacer un pacto de la sociedad por un desarrollo sustentable para las generaciones actuales y las generaciones futuras, basado en una nueva conciencia mundial que había respecto a los límites del planeta y a lo mal que lo habíamos hecho, y el reclamo de liderazgos activos y decididos frente a esto, que hasta ahora no se han visto muy claramente. Sin embargo, esta idea de pacto social que comparto, que creo que es fundamental pensarla, trabajarla, se inscribe hoy día en una crisis mucho más global. O sea, si veníamos en una crisis por el cambio climático que puso en primer plano esta idea de pacto verde, se agregó después el estallido social. Detrás de esa crisis social hay una crisis política de la democracia representativa en Chile, donde ésta perdió su capacidad de representar a la sociedad y generó lo que sabemos. Y viene después la pandemia, que genera una crisis sanitaria, que es la prioridad hoy día, que es lo primero lo que tenemos que salir, pero todos sabemos que tras ella viene una tremenda crisis económica. O sea, estamos frente a una crisis global. Alguien decía por ahí, escuché una palabra que me llamó la atención, que decía aquí, más que una pandemia tenemos una sindemia, que es un conjunto de factores que interactúan provocando ciertos resultados en las personas. Entonces tenemos que como remirar, repensar esta idea de pacto social en una idea un poco más global, y por otra parte, el hecho que viene una crisis económica de las más graves que ha existido en este siglo. Todos los expertos dicen que tendrá muchas consecuencias, y que nos plantea el desafío, empezando a salir de la pandemia, cosa con la que golpeo la mesa en realidad, golpeo madera, ¿cómo reactivamos? Y aquí viene un segundo debate, que es la dirección, el sentido y la manera, el cómo reactivamos, porque eso ya marcaría, no se va a resolver obviamente en 3 meses, pero empieza a marcar el camino por el cual buscamos salir de esto. Hace unos días atrás salió una carta firmada por una gran cantidad de instituciones y personas llamando a una reactivación inclusiva, sostenible y perdón, pensé que me había soplado Sara ahí. Una reactivación inclusiva, sostenible y con capacidad de resurgir, ¿ya?, del estado en que estamos. Se hablaba con mucha fuerza y se habla de la idea de cómo favorecemos las industrias circulares, la industria verde, la industria creativa, la industria turística, por un conjunto de características que ellas tienen, pero en definitiva, cómo esta reactivación no solo tenía un sello social, que no fueran los que terminaran pagando el costo de la crisis económica, los que siempre lo han pagado, los más vulnerables, los más pobres, los que tienen menos cómo defenderse frente a ella, pero que esta tuviera además un signo verde y un signo que preparara para enfrentar los impactos del cambio climático. Entonces, yo creo que la discusión es cómo vamos viendo que esto resulta. Yo creo que hay 2 valores que han salido con mucha fuerza
del estallido social y de esta situación que estamos viviendo hoy día, que es la idea de la dignidad y la idea del buen vivir. Lo del buen vivir, si bien tiene una relación en general en el mundo con la idea de más desarrollada de calidad de vida, de la idea de bienestar, en Chile también tiene un origen en la cultura del pueblo mapuche, como se ha señalado mucho en los últimos meses. Son dos valores que aparecen como muy mandantes respecto a cómo miramos y buscamos una salida a lo que estamos viviendo. Y lo que es claro que enfrentamos un momento que hay que poner por delante ciertas cuestiones centrales de un cambio y un giro en la idea de desarrollo. Para poner dos ejemplos concretos, agregando a los que Sara ponía, yo creo que la idea del fin a las termoeléctricas a carbón, ¿ya? Y un cambio en la matriz energética, de descarbonizar nuestra economía, es un elemento central de cualquier idea de reactivación porque es súper actual, es súper inmediata. Ahí se ha planteado la idea de poner impuestos a la emisión de CO2 de las industrias que hoy día pagan $5 por tonelada y llevarlo a $32, que es una media de lo que sucede en el mundo por tonelada emitida, que significaría un ingreso al Estado como de $1.000 billones aproximadamente que podrían ser utilizados, pero más importante que eso, aceleraría sin duda el cierre de las centrales a carbón antes del 2030, acercando mucho más el tiempo de lo que se ha planteado que es el 2050. Otro tema fundamental es el potencial de Chile con la energía solar. Expertos me decían que la producción de energía solar tiende a cero en el norte y que el tema fundamental es que tenemos que construir una carretera, una red de transmisión de esta energía solar hacia el centro y sur del país. Segundo, cómo readecuar la distribución eléctrica dentro de las ciudades para tener ciudades más inteligentes y cómo también vamos acondicionando los hogares para que puedan usar, sobre todo para calefaccionarse, pero para todo, ya energía eléctrica que sería muchísimo más barato que cualquier otra de las alternativas de energías que podemos usar. ¿Para qué decir respecto a la electromovilidad, que es algo que recién iniciamos y que tiene un potencial futuro tremendo? Por poner dos ejemplos de características de cosas que pueden ser ahora y que pueden marcar el énfasis de las inversiones públicas y de la reactivación económica. En este campo de cómo hacer una reactivación más sustentable y con sello verde, yo mencionaría, espero no repetir algunas de que señaló ya Sara, pero que me parecen, bueno, hay dos que las que acabo de decir y explicar más bien, que es cómo bajar ya el uso de energía en los procesos productivos, cómo reconvertir y empezar a usar mucho más masivamente energías renovables. Están todas las condiciones técnicas para hacer eso, falta la voluntad política y la voluntad de Estado para poder llevarla adelante realmente. Pero hay un conjunto de otras que pueden parecer más pequeñas, pero que son importantes, cómo generar producción de alimentos saludables, digamos, en cadena de producción y consumo cortas, cómo acentuar los recursos para investigación y desarrollo tecnológico para producción sustentable. Por ejemplo, cómo bajar, me fui a otro énfasis que creo que también es importante en la reactivación, que es el énfasis de género. Hay propuestas interesantes que plantean que si es que hay empleos de emergencia, que es lo más probable que tenga que haber para empezar a reactivar, que estos tengan un énfasis y un centro de género y apunten fundamentalmente a dar alternativas de trabajo a las jefas de hogar, mujeres jefas de hogar, poniendo el énfasis de estos empleos de emergencia en el ámbito de los servicios de salud y de los servicios a nivel de la infraestructura territorial ligada a los municipios. En fin, hay muchas ideas dando vuelta. El acuerdo que se tomó respecto a la reactivación, comparto que si bien introduce el tema, por lo menos se lo menciona, es completamente insuficiente
para seguir avanzando en esa dirección. Quiero, sin embargo, terminar haciendo una reflexión más global, porque si no es ahora, ¿es cuándo? Si no es ahora, frente a esta tremenda crisis que enfrentamos, con tantos aspectos, si no es ahora, ¿cuándo vamos a hacer esta reflexión? Y respondiendo a la pregunta que nos invitaba este Zoom, ¿cómo buscar una salida de la crisis sustentable? Y entiendo que eso es inmediato, con énfasis en qué tipo de reactivación, pero también tiene que ver en la dirección de las cosas. Y yo creo definitivamente que nosotros tenemos que pensar, así como antiguamente hubo una larga discusión entre reforma y revolución, en que hoy día la revolución parece algo no realista y por lo demás muchas revoluciones llegaron a resultados bastante poco deseables, pero las reformas tampoco parecen ser suficientes cuando los problemas son tan globales y tan profundos, se quedan chicas. Y ahí yo creo que hay que pensar en la idea de una transformación social, ecológica y feminista. Yo creo que por ahí va el pensar grandes proyectos alternativos para Chile, cuyas características sean la capacidad de generar bienes públicos suficientes, por un lado, por otro lado, mayor igualdad y equidad redistributiva, por otro lado, un mejoramiento de la capacidad ecosistémica de enfrentar las dificultades y las crisis que se nos vienen, pero también la idea de una democratización permanente, mucho más a fondo, y una transformación cultural. En esto quisiera destacar algo, no sé cuánto me queda, Tito, Héctor. Te está quedando exactamente 3 minutos. Ya. En esto quiero destacar una cosa que ha salido, que se ha puesto de moda, entre comillas, el último tiempo, que es esta idea de, y que ha saltado a la palestra hoy día porque la ciudad de Ámsterdam decidió aplicarla en concreto en esa ciudad, que es la idea del modelo DONA, que se ha llamado, que surgió de un planteamiento de una economista inglesa, que básicamente dice, la gracia que tiene es que lleva muchas discusiones muy de fondo que hemos tenido, lo transforma en una mirada súper gráfica y accesible, que es la idea de decir, este planeta ya tiene límites y se marcan esos límites, y en el marco, y esos límites nosotros no podemos sobrepasarlos, ¿ya? Y define un conjunto de ámbitos de lo que marcaría la huella ecológica, pero junto con eso plantea la superación definitiva de un concepto de la prosperidad, de cambiar la idea de prosperidad como crecimiento económico sin fin, como religión del crecimiento en la que hemos vivido, y cambiarla básicamente por la idea de bienestar, en que se le garantiza una cierta, entre comillas, zona de confort a todo el mundo con algunos mínimos básicos, y que esto tiene que respetar los límites que el planeta nos pone. Puede parecer simple, pero lo interesante es que esto se ha traducido en un conjunto de planteamientos que lo podría a lo mejor dejar para mencionarlo, incluso leerlo, creo que es interesante ponerlo en la próxima intervención, pero que yo creo que lo más destacable es que esto se empieza a concretar en una ciudad. Entonces empieza a ser, alguien me preguntaba el otro día si esto era un sueño o si era posible hacerlo. Y yo le dije, mira, yo creo que es las dos cosas. Lo interesante es que desde una mirada utópica pragmática, en que no perdemos las aspiraciones, pero se trata pragmáticamente de intentar concretarlas. Y por ello que esta propuesta a partir de una transformación local, pero que puede tener impacto global, me parece especialmente atractiva y que deberíamos ponerle ojo como propuesta y como experiencia. Hemos tenido varias sorpresas en el último tiempo respecto a estas cosas. Ha sido una gobernante más bien de centro derecha, Merkel en Alemania,
quien ha marcado pauta en muchos momentos, e incluso la ha llevado a comprometerse con objetivos verdes. El presidente Sánchez en España también planteó una reactivación de este tipo. Lo digo porque el otro día me decía alguien, oye, ¿no estarás pidiendo mucho para la reactivación? ¿No será un poquito, entre comillas, ideológico esto que están planteando ustedes? Y yo Un le dije, minuto. mira, no creo que Merkel ni Sánchez sean tan ideológicos. Y esto tiene que ver con el avance de la conciencia verde, la conciencia ecológica en el mundo, en la ciudadanía, y con el fortalecimiento notorio en Europa, por ejemplo, por lo menos, de los partidos verdes, de su representación. Basta mirar la elección francesa hoy día, la cantidad de municipios que ganan este sector, o incluso socialistas, pero socialistas muy verdes, y por lo tanto aquí se está marcando un paso de algo que se abre camino y que tenemos que aprovechar la oportunidad histórica para hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Víctor Barrueto. Damos el pase a don Jaime Bravo, de la Corporación Un Nuevo Chile es Posible. Primero quiero dar las gracias por la oportunidad de poder abordar los temas que están planteados. Ha sido para mí extremadamente interesante escuchar las intervenciones anteriores y quiero rescatar algunos elementos y ordenarlos de una manera particular. La primera, yo creo que hay una cadencia acá de tres momentos, digamos. Uno es cómo llegamos aquí, segundo, en qué situación estamos y tercero, cuáles son las alternativas de salida. Y se han abordado. ¿Cómo llegamos acá? Primero, digamos, hay una crisis económica de pérdida de aceleración económica que se inicia antes del 18 de octubre. Incluso que podría tener mucho que ver con el 18 de octubre, porque la situación económica chilena marcó niveles de endeudamiento tan altos desde el punto de vista de las personas, que cualquier variación en el ritmo de crecimiento, no en el decrecimiento que observamos hoy día, en el ritmo de crecimiento, comprometía la sustentabilidad de la cotidianidad. Estábamos viviendo una situación de esas características, como crisis económica, caída de productividad, y que son el resultado de un patrón o un modelo de desarrollo. Y en esto quiero desordenarme un poquitito. Cuando digo modelo de desarrollo, me estoy refiriendo no solo al patrón económico de desarrollo, sino con una forma particular de integración de el tipo de inserción en la economía mundial, la forma de organización de la actividad económica interna, la actividad y la forma de organización de la actividad política que la sustenta, la concentración de los medios de comunicación y el monopolio desde el punto de vista de la producción cultural. Ese patrón de desarrollo, que tiene características marcadamente extractivistas y que garantiza derechos a una parte de la población que a la otra le niega, fue sustentando patrones de consumo que eran mejorados en el tiempo, pero que eran sustentados en tasas de endeudamiento que mencionaba muy altas. La ciudadanía enfrentaba culturalmente un patrón de desarrollo de la soledad, en que se vivía la situación acuciante de deudas, etc., marcaba una cierta situación de desesperanza. No de satisfacción, sino que sencillamente pensar, primero, que soy el único que vive el problema, y segundo, que no hay salida. Y eso fue en su momento planteado por el PNUD en 1998 y fue extremadamente resistido. Un país que concentra económicamente, que concentra políticamente, que concentra culturalmente y cuyo único espacio de inserción social terminaba siendo directamente el consumo, el mall, el mercado. En esa situación es que emerge ante la dificultad de poder sustentar la vida y con evidencia de elementos de discriminación y deterioros que se distribuyen además inequitativamente en términos territoriales. Personas, digamos, que viven expuestas a niveles de contaminación extremos. Jaime, ¿sí? Perdón, Jaime, por favor, el micrófono acércatelo más a tu boca, me están recomendando. Ahí, gracias, sí, Ya, ahí estamos. pido disculpas. No. Entonces cuando se abre una situación de tanta inequidad, hay un punto en el cual hay una tercer momento en el cual la ciudadanía se expresa, dando a conocer que en definitiva esta manera de vivir no es aceptable. Y tiene rasgos bien característicos. Rescato lo que menciona, digamos, Víctor a propósito, digamos, de lo que representa la dignidad, que es la contrapartida del abuso, esta sensación de no reconocimiento de derechos extendida y la necesidad de sustentar determinados niveles de vida que no están garantizados en ámbitos críticos de la vida.
Es en ese contexto que emerge el 18 de octubre, y el 18 de octubre es una demanda de cambio social que plantea un interrogante político que también se menciona. El interrogante político es cómo una mayoría social y de opinión es capaz de impactar en los procesos de decisión política. Y el modelo político chileno no garantiza eso, al revés. Es un modelo que, desde el punto de vista de su constitución, está definido de tal manera de que los procesos contramayoritarios, es decir, la capacidad de esterilizar la constitución de mayoría es tan fuerte que podemos estar todos de acuerdo en el programa que nos plantea Sara y no tenemos cómo lograr que este efectivamente se lleve a cabo, salvo que logremos un proceso de redistribución de poder. Es decir, en Chile no basta ser 60% de la población para poder en conjunto definir el tipo de sociedad en que queremos vivir, sino que se nos exige ser al menos el 67%, cosa que en un esquema, en una realidad social como la chilena es extremadamente difícil. No es suficiente ser mayoría. Quiero recordar que en Chile había un 81% de población a favor del divorcio, y el divorcio lo logramos tener después de la consolidación de esa opinión 20 años después. Es decir, antecedió la opinión pública a la decisión pública con esa brecha. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando Carla Buneu, por ejemplo, menciona y dice somos una democracia semisoberana, está apelando a un elemento sustantivo. El soberano, el pueblo, no está en condiciones de definir cómo quiere vivir. No está en condiciones de usar los recursos públicos en la dirección que quiere, sino que es procesado a través de un sistema político que le niega ese aspecto de la soberanía. La crisis política del 18 de octubre se extiende y todos esperábamos que iba a haber un marzo extremadamente complicado y el acuerdo constitucional ofrece una salida desde el punto de vista del problema político para al menos destrabar la capacidad de las mayorías de poder expresar la voluntad popular en las decisiones públicas. Y ese es el itinerario constituyente. No hay pacto social, sino que el pacto social tiene que emerger de la posibilidad de las mayorías de actuar como tales y generar un consenso institucional de cómo se van a dirimir este tipo de problemas. La situación está planteada en esos términos, pero la movilización se interrumpe porque llega la pandemia. Y la pandemia, yo coincido con Sara, esta es otra expresión de una forma de ordenamiento de la actividad económica que no considera el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas, como un fenómeno global, no como un fenómeno local. Nosotros con toda la contaminación todavía somos marginales en la contaminación global, pero padecemos las consecuencias. Quiero recordar que en anhídrido carbónico nosotros producimos muy poco en relación a lo que produce el hemisferio norte. Sin embargo, el hoyo se hizo acá. Entonces, el cambio climático tiene como característica que el problema no lo padece quien lo genera, sino que genera consecuencias sistémicas. Por lo tanto, nosotros somos parte interesada en que eso se mejore. Tenemos una situación de pandemia donde la decisión que toma el gobierno es a la crisis política y a la crisis económica que venía, le pone un tercer componente. Exige a la gestión de la pandemia atender el problema político y atender el problema económico. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista del gasto, este es un gobierno que básicamente entrega crédito. No hace las transferencias que demanda el Fondo Monetario Internacional que dice gaste. No, entrega créditos mayoritariamente, posterga deudas mayoritariamente, desde el punto de vista económico. No se demoró extraordinariamente harto en poder subvenir el gasto de las familias que habían perdido su ingreso y que por lo tanto no pueden sustentar una situación de encauchamiento porque está en juego su propia vida. Un gobierno que adicionalmente necesita recuperar la actividad económica en más breve plazo. Tiene su base de sustentación, le demanda aquello. Y un gobierno que anuncia en determinado momento una nueva cotidianidad en el momento del pico del contagio. Se estaban iniciando contagios masivos y el gobierno está llegó a abrir el Apumanque, llamando a que los trabajadores públicos volvieran a sus lugares de trabajo. Es en ese contexto donde la ciudadanía tiene dificultad para poder sustentar el enclaustramiento y simultáneamente mensajes ambivalentes. Cuidémonos todos,
pero resulta que cuidémonos, pero la prioridad fue abrir el comercio en el peor momento de todo. Cuando toma decisiones a propósito, en términos económicos de proveer apoyo a las familias, la primera manera que se le ocurre es hacerlo a través de cajas, con un problema logístico brutal, pero adicionalmente favoreciendo a los actores de siempre y terminando de destruir el comercio local. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros en la situación de salida vamos a enfrentar una población que va a haber al menos 10% más de pobres según la estimación de la CEPAL, de pobres absolutos. Es decir, personas que no pueden financiar el consumo básico para reproducirse. Y tenemos una situación en la cual la actividad económica tampoco se ha aprovechado la pandemia para orientarla desde el punto de vista, por ejemplo, a que nuevas empresas asociadas a nuevas tecnologías estuvieran aportando a la resolución de los problemas sanitarios. ¿Por qué digo esto? Hoy día se podría perfectamente no haber importado la mayor cantidad, digamos, de sistemas de ventilación asistida invasivos. Se podrían haber producido en Chile con impresoras digitales 3D con diseños que estaban provistos ya por tanto el MIT como los japoneses los pusieron a disposición gratuitamente. Empresas de alta tecnología chilenas podrían haber impreso sus equipos y habríamos ahorrado mucha plata y habríamos tenido una respuesta más rápida. No se hizo. No hay ningún esfuerzo tendiente a fortalecer un sistema de reproducción de vacunas. Significa que en el momento que se produzca el descubrimiento de la vacuna, nosotros vamos a tener que esperar en la fila que se satisfagan las necesidades nacionales de aquellos países que han generado la innovación tecnológica para tener la vacuna, produzcan la vacuna y no la distribuyan, porque no tenemos la capacidad suficiente para poder producir la cantidad de vacunas que Chile requiere, pudiendo perfectamente hacer un esfuerzo público-privado para desarrollar respuestas en esa área. Entonces, tenemos que económicamente es un país que ha operado siguiendo la misma premisa de siempre, que es el Estado no elige a los ganadores y por lo tanto el Estado no puede intervenir en la industria verde que pide Sara, en las propuestas económicas que está planteando Víctor, porque el Estado opera subsidiariamente, tanto legalmente como por convicción de quienes hacen la política, por ideología de quienes hacen la política. Entonces, vamos a llegar a una situación de salida del virus lenta, con una tasa de mortalidad muy grande, una fracción muy significativa de ella evitable, y tenemos que empezar a hablar de eso. Aquí hay un montón de muertos que se pudieron haber evitado siguiendo las políticas adecuadas. Incorporación de la atención primaria, siguiendo el mecanismo de testeo, identificación, registro, enrutamiento, rastreo, enrutamiento. Si se hubiesen seguido las políticas de lo que ya sabíamos, que se usaron, muchas de ellas, en el momento que se produjo la última crisis de cólera en Chile, nosotros habríamos tenido una respuesta mucho más efectiva. Entonces, vamos a hacer menos, vamos a ser más pobres y vamos a tener una economía que probablemente pierda entre 100.000 y 200.000 empresas de menor tamaño. No las grandes, las de menor tamaño. Vamos a tener un proceso constituyente asociado a ese momento. Y la pregunta es, si nosotros no somos capaces de usar esa oportunidad para cambiar el carácter de nuestra democracia haciéndola más democrática. Pongo 4 puntos en eso como referencia a propósito de lo que puede dar origen al cambio que facilitaría que lo que están planteando la economía del donuts, lo que significa las 5 áreas de desarrollo que plantea Sara, puedan llevarse a cabo. Necesitamos, 1, revocabilidad de mandato, de manera de evitar que los representantes se autonomicen de quien les transfiere autoridad. Necesitamos que los problemas públicos puedan llegar desde la apreciación de la ciudadanía directamente a los espacios de decisión. Es decir, necesitamos iniciativa popular de ley. Necesitamos adicionalmente, a iniciativa popular de ley, la capacidad de en aquellos puntos donde se entraba la discusión en el Congreso, que sea la ciudadanía la que pueda resolver a través de plebiscitos por iniciativa popular, o que el propio Congreso llegue a la conclusión que determinadas medidas deben plebiscitarse porque no está clara la voluntad pública. ¿Queda poco tiempo? Y desde eso, desde esas modificaciones, tenemos que impulsar una economía
donde hay oportunidades efectivamente, las que menciona Sara, las que menciona Víctor. Menciono otra. Chile tiene efectivamente el potencial más alto del mundo desde el punto de vista solar. El gran problema, porque no se desarrollan nuevas iniciativas solares, es que para que las iniciativas solares sean viables necesitan una gran demanda que les garantice que efectivamente van a poder operar, y la energía solar, como la energía eólica, son energías discontinuas. Es decir, operan dentro de determinado rango y luego tiene que entrar otro mecanismo a apoyar de manera de poder dar continuidad a la demanda energética. En ese contexto entra el hidrógeno. Chile tiene la capacidad... Un minuto. Ok. Chile tiene la capacidad, vía generación eléctrica solar, de producir hidrógeno a través de electrólisis, que significa separar en el agua el hidrógeno del oxígeno. Con celdas de hidrógeno sin combustión, con celdas de hidrógeno se puede sustentar electromovilidad, se puede sustentar maquinaria productiva, se puede sustentar la generación eléctrica en periodos complementarios. Cuando uno enfrenta eso, para la industria, ese es un esfuerzo nacional. Con esto cierro. No existe procesos de formación alineados que permitan atender la demanda que plantea la producción de nuevas energías. Pongo un antecedente: en el norte, en la tercera región que mencionaba Sara, llegaron equipos polacos a hacer las instalaciones masivas, digamos, de espejos fotovoltaicos para poder hacer operar las plantas, porque se necesitaba técnico de determinado nivel de calidad. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo integral como país y vamos a hacer una apuesta verde. Hay un montón de temas más que quedan pero me quedaría ahí. Gracias, Jaime. Ocupaste un minuto sobre giro. Siempre me sobregiro. Ya la siguiente vez me lo restas. Hoy, antes de pasar a la segunda ronda, quiero dar a conocer algunos comentarios y observaciones que están haciéndonos llegar al Facebook. Héctor Tito Hidalgo dice: Chile es bueno para suscribir convenios internacionales, sin embargo, al momento de hacer efectivo estos, primeros deben ir en conciliación con los grandes grupos económicos. Otro más, Almagro Valdivia Pizarro: me gustaría saber sobre las plantas de desalinización para Chile y si son viables, una en cada región, que alimente las ciudades a través de todo el territorio chileno. ¿Les tinca? Veamos otro. Alfonso Salazar. Un saludo, dice, desde Hualpena, Víctor Barrueto, que está de cumpleaños. Hoy tiene varios fans aquí que se han sumado, que le están saludando. Gonzalo Navarrete, el exalcalde: una reactivación más humana debe considerar el desarrollo de una industria cultural potente. Hospital Las Higueras, FEMPRUS, dice: necesitamos un nuevo modelo país en que restituyan los derechos fundamentales, respeten los convenios laborales internacionales, disminuir las grandes diferencias entre el que tiene más y el que tiene menos. Este país es rico, hay que cambiar el dinero de unos pocos bolsillos para los muchos que somos el resto de los chilenos. Olivia Corbalán dice, escribe: nuestra concepción de sociedad es diametralmente opuesta. Veo tan difícil que lleguemos a un acuerdo o un pacto social que no implique, como siempre, un sacrificio para la clase trabajadora, la más vulnerada. Y también por Zoom, Carlos Andrade escribe: hola, y la revolución espacial que nos enfrentaremos. ¿Dónde y cómo avanzamos en esta reeducación autosustentable y hacia dónde educarnos? Solo quería proponerlo desde la mirada de una reactivación dirigida a aspiración e impacto global. Muchos saludos. Saludos. Marco Zagal nos escribe desde España. Allá están. La 1 de la mañana. Dice: estimados ponentes, llevamos escuchando desde hace muchos años la grave situación de desigualdad social y pésima distribución de los ingresos. Sin duda, esta crisis dejó en evidencia los años de mercantilización de las necesidades básicas de la población. Parece más que nada una falta de voluntad política y nada más. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el sistema político en su conjunto centre la mirada en la población y no en la pérdida de privilegios de los grupos de poder, como indicó la señora Morel, esposa de Piñera?
desde mi punto de vista, la educación de niños, niñas y jóvenes con una mayor conciencia social, ambiental, sostenible, es una cuestión elemental siempre y cuando sea una cuestión de Estado. Eso. Sara, sus 8 minutos a disposición. ¿Sí? ¿Aló? Está con mute. Está con mute. Ahí. Sara. Perdón, Héctor, no entendí cuál es el foco de la pregunta que tenemos que dirigir, que No, responder ahora. No, son observaciones, preguntas, si hay que responder. Algunas hablan de la desalinización o la que tú deseas complementar en función de los panelistas anteriores, digamos. ¿Qué te Perfecto. gustaría complementar? Eso. Mira, yo creo que la primera pregunta que tú señalaste estuvo más vinculada a cómo salimos de esta, en un sentido de reactivación económica, y obviamente ahí había que plantear cuáles son verdaderamente algunos principios básicos de sociedades que tienen alguna estabilidad, alguna seguridad y alguna posibilidad de convivencia social. Porque yo creo que lo que ha mostrado tanto el estallido social como la pandemia es que no tenemos un proyecto de convivencia social en el país. Y como decía uno de las personas que preguntó recién, la verdad es que aquí ha habido un proceso de mercantilización de absolutamente todo. O sea, hoy día los bienes comunes son recursos naturales para algunos sectores. Y quiero volver a repetir, en relación a los cuales, por ejemplo, el agua, el Estado entrega derechos a sectores con capital para hacer un proyecto, y entrega derechos por sobre los derechos de los territorios, de los habitantes de los territorios. Entonces, hay un proceso de mercantilización por parte del Estado de los bienes públicos, y hoy día lo que tenemos es un espacio bastante estrecho para que el Estado verdaderamente tenga un movimiento para poder cambiar el rumbo, en la medida en que, por ejemplo, las aguas, particularmente, prácticamente están otorgadas, el 90%, 85% de las aguas superficiales. Hoy día las concesiones pesqueras pertenecen a 7 familias. El sector energético, ¿para qué decir? O sea, si nosotros queremos descarbonizar, hay que ir a pedirle permiso a 4 empresas. A Esgener de Estados Unidos, Enel de Italia, Engie de Francia y Colbún de Chile. Si nosotros queremos ir a ver el tema del litio o del cobre, estamos en problemas, porque aquí hay un posicionamiento de ciertos sectores que prácticamente se apropiaron de los bienes comunes, llamándose recursos naturales, pero no recursos naturales para el bienestar de las comunidades en una cuenca, sino que recursos naturales para generar crecimiento económico de menos de 10% de la población. ¿Cómo retrocedemos con las leyes que tenemos? ¿Cómo retrocedemos con el código de agua que tenemos, el código de minería que tenemos, la ley eléctrica que tenemos? Entonces, es por eso que no hay salida ambiental ni social sin un cambio político. Y obviamente el tema del proceso constituyente, nadie pensó en el inicio de la movilización social de que realmente la gente iba a llegar a un cuestionamiento del Ejecutivo, del Legislativo, etcétera, etcétera, justamente para que finalmente
lo único que pudieron responder el legislativo y el ejecutivo es un proceso constituyente, que se había estado retrasando desde hace años, y que en el gobierno anterior de Bachelet se hizo una especie de remedo de opiniones y cabildos para dar una idea, y en esas opiniones de cabildo ya salió la idea bastante clara, pero eso no pasó de allá. Quedó una publicación, los cabildos con sus actas, o sea, ¿qué es esto? Entonces, la falta de respuesta de esta élite económica y de esta élite política que vive como en otro planeta, o se acomoda en una burbuja que reproduce y que no cacha cuando el ministro Mañalich dice, mire, yo no sabía que había gente viviendo en estas condiciones en Chile. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si él tiene un sistema de atención primaria donde obviamente está la información sobre la situación de los campamentos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación, yo diría, no muy distinta que la conquista y la colonia, en la cual hay un sector que obviamente venía a hacerse la América, el resto hacía lo que podía, y hoy día claramente no tenemos muchas posibilidades, mientras no haya un cambio, no haya un cambio constitucional. Pero ese cambio constitucional no va a ser tan fácil y no va a ser tan luego, porque tenemos por lo menos, si es que no se retrasa el plebiscito de entrada, tenemos un año, todo el próximo año para la elección de los constituyentes. Después tenemos 1 o 2 años para el proceso aquel, y como tenemos este tema de los 2/3, muy probablemente vamos a llegar con una constitución con bastante generalizada, en la cual muy probablemente, a no ser que ocurra algún milagro, vamos a poder llegar con muchos detalles, y por lo tanto, el cambio de las leyes del Código de Agua, el Código de Minería, Ley Eléctrica, etcétera, etcétera, que requerimos, es ahora también. Son procesos simultáneos. Tenemos que estar trabajando en el proceso constituyente, en el sentido de establecer los nuevos derechos, los nuevos principios de esta convivencia nacional, pero al mismo tiempo tenemos que seguir desarrollando la reforma de las AFP, el sistema de salud, el sistema de educación, que no los va a resolver la Constitución. Entonces, yo diría, no posterguemos todo lo que hay que cambiar hoy día por el proceso constituyente. El proceso constituyente es tremendamente relevante, y yo creo que probablemente sí va a ser más necesario para establecer probablemente un ámbito de recuperación de los bienes públicos como el agua y otros. Pero yo creo que ese proceso constituyente tiene que ir bastante orientado a lo que plantearon tanto Víctor como Jaime, en el sentido de reestructurar totalmente la toma de decisiones en el país. Acá nosotros tenemos que terminar con este Estado imperial que se da el lujo, o yo diría el insulto de establecer delegados, delegados hasta en la ley de cambio climático, hasta en delegados presidenciales, además de los intendentes, para temas de qué estamos hablando. Es como si la corona en el siglo XVI, XVII nos mandara un delegado para, o sea, acá yo creo que el punto clave, si es que queremos construir una sociedad en Chile que tenga la posibilidad yo diría, de recuperar la convivencia, de recuperar el respeto, de recuperar el sentido de comunidad, con la solidaridad, con un proyecto común, acá hay un desafío estructural de un cambio de gobernanza. Y ese cambio de gobernanza no va solamente en el tema de las decisiones económicas y políticas. 30 segundos, Sara, 30 segundos. Sino que es una gobernanza del territorio. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Un solo ejemplo. 1 minuto. Por ejemplo, hoy día el agua y la gobernanza del agua está estructurada
en base a los dueños del agua. Por lo tanto, en una cuenca los que deciden sobre la cuenca, sobre el agua, son los que tienen derechos de agua. El que vive a la orilla, el alcalde, la junta de vecinos, el club de turismo, no tiene ninguna posibilidad de decidir sobre la cuenca del agua porque deciden los dueños del agua. ¿De qué estamos hablando? Entonces, aquí tenemos que ir hacia una gobernanza territorial, donde la gente tiene que participar en la gobernanza de los territorios y de los bienes comunes que pasan por ahí y tienen que participar desde el nacimiento de la cuenca hasta la desembocadura, hacerse cargo todos, entre todos, de que ese sistema funcione, ser solidario, repartirse el agua, no hoy día de que si le van a dar el agua para el agua potable, no, los regantes no quieren, la minería no quiere, o sea, no podemos seguir así. Entonces, acá hay un tema, yo creo que estamos enfrentando un tema serio de interés público, y creo que desgraciadamente no solamente la Constitución del 80, sino que las leyes establecidas principalmente en un periodo donde no había Congreso Nacional, no había partidos políticos, dejó demasiado claro de que aquí no tenemos, el Estado de Chile no está administrando el interés público de la nación, sino que está gobernando para esta burbuja que decíamos inicialmente. Muchas gracias, Sara. Para equidad de tiempo, todos los demás van a tener 10 minutos. Sí. Don Barrueto, no sé. Sí, mira, a ver, yo me fui en mi primera intervención inmediatamente hacia adelante, pero creo que es fundamental una reflexión respecto al momento preciso hoy y lo que ha pasado con la pandemia, a lo cual se han referido los otros dos panelistas. Porque aquí hemos vivido una situación realmente inconcebible, a veces incomprensible, cuando en todo el mundo, incluido Alemania, incluido España, Francia, Suecia, Nueva Zelanda, que es más parecido a nosotros, han decidido tener una política fiscal decidida, incluso agresiva, diría yo. En el caso de España, el 20% del Producto Interno Bruto. En el caso de Alemania, dicen que llega casi al 40% la decisión de gasto extraordinario para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Aquí hemos tenido un gobierno, y esto, Jaime, es solo de quienes están gobernando, una actitud incomprensible en un país que tenía todas las condiciones del mundo para gastar lo que quisiera por sus ahorros y por su capacidad de endeudamiento. Chile, con lo que ha aumentado el endeudamiento en los últimos meses, ¿ya?, desde el estallido social, está aproximadamente en un 28% del Producto Interno Bruto. El promedio en América Latina era 65% de endeudamiento respecto al Producto Interno Bruto antes de toda esta crisis. O sea, lo más probable es que vamos a estar en el 80% del Producto Interno Bruto. O sea, todas las condiciones para endeudarse. Teníamos 23.000 millones de dólares ahorrados en los fondos soberanos. O sea, dificultad después de 30 años de un país equilibrado y que no reconocía mucho el manejo macroeconómico de Chile. Cuando había que gastar, hay mezquindad y no se quiere gastar. Yo me he preguntado muchas veces qué es detrás de esto. La única respuesta con cierta lógica que ha surgido es que este nivel de endeudamiento, piensan los sectores altos, va a implicar después pagar la deuda y que para eso vamos a tener que aumentar los tributos. Yo creo que los tributos va a haber que aumentarlos de todas maneras para financiar derechos sociales y reformas sociales. Es discutible incluso, plantean algunos economistas como Roberto Sara y Luis Eduardo Escobar, de que haya que pagar necesariamente lo que nos endeudemos ahora, porque nos podemos endeudar casi a tasa cero. Entonces es discutible que sea tan fundamental pagar esa deuda y de inmediato. Hasta eso es discutible. Entonces esto ha sido muy incomprensible. Yo creo que tiene que ver con lo que dice Sara de la autorreferencia de para quién se gobierna. De hecho creyeron que íbamos a enfrentar la pandemia en el resto del país, igual como se enfrentó en Las Condes, Vitacura y Ñuñoa. O sea, yo creo que hay una desconexión con la realidad gigante. Esta misma tironeo entre priorizar la salud y la economía, que es totalmente falso. Fíjense ustedes de que lo de salud y economía está totalmente relacionado, no en contradicción. Mientras más
nos demoremos en superar la pandemia, más imposible va a ser reactivar la economía. Es casi una reflexión teórica decir que podemos reactivarse mientras no superemos la pandemia. Mientras más se agigante y se demore la pandemia, los costos económicos de eso van a ser mucho mayor que estar tratando de abrir anticipadamente industria o moles, equivocadamente. Incluso el gasto urgente que había que hacer en un ingreso familiar de emergencia suficiente para que la gente se pudiera quedar en las casas, la tacañería en eso, que está haciendo, porque además ineficiencia que no llega a tiempo, está haciendo que esta situación de salud se acentúe. Y esos recursos no solo iban a tener un efecto para que la gente, casi como una medida de sanitaria, para que se puedan quedar en su casa, sino que también iba a generar una demanda agregada que ayuda a la posterior reactivación económica. Entonces, esto ha sido muy incomprensible. Segundo, quiero hacer una reflexión más de fondo siguiendo a Jaime Bravo, que tiene toda la razón. O sea, acá hay un tema político y de poder para hacer las transformaciones y la dirección de ellas. Y aquí tenemos una conquista, que es la conquista más grande, y gracias al estallido social, gracias y solo gracias al estallido social, que fue el Acuerdo Nacional por la Paz y una nueva Constitución, que es el acuerdo más trascendente desde la transición a la democracia. No nos perdamos de vista en eso. Y esos acuerdos, y esto vale para otros tipos de pactos, no son resultados de la buena voluntad, son resultados de cambios societales, de cambios en la conciencia social. Y por ello que es tan importante que ese acuerdo nacional se cumpla, está ya en la Constitución por lo demás, porque esa es la única vía de salida grande para superar la gran crisis que Chile está viviendo en los últimos tiempos. Y por ello pero sin embargo, quiero hacer notar una cosa, Jaime. La Constitución puede resolvernos el tema de que las mayorías puedan efectivamente imponer su criterio y mandar, cosa que no ha sido imposible, está aquí con el respeto a las minorías, por supuesto. La Constitución nos puede decir que los derechos sociales van a ser garantizados por el Estado, pero la Constitución no nos va a decir cuánto tenemos que subir la carga tributaria y de qué manera para que esos tributos sean más progresivos para financiar en los próximos 5 o 8 años determinadas reformas sociales y financiamiento de determinados derechos sociales en salud, en previsión, en fin. Y por ello que junto con el cambio constitucional que cambia las reglas del juego va a ser posible acuerdos sociales y que las mayorías vayan transformando el país, cosa que costó mucho antes por las características de esta constitución impuesta, sí son necesarios también los pactos sociales. Yo diría, incluso más bien diría, procesos de gobernanza, participación y concertación social y territorial multinivel, en la comuna, en la región, a nivel nacional. De eso tenemos todo por hacer, todo por aprender, porque hemos sido negados, ¿no? Y eso explica en parte también la crisis política por la desconexión de la política con lo social. Quiero terminar haciendo un recuerdo, a propósito de un saludo que recibí ahí. Yo fui diputado talcahuano 4 periodos, 16 años, mucho tiempo. Yo decidí no repostularme porque pensaba que tendría que haber tiraje a la chimenea y renovación. Tengo que decirles que nadie me felicitó por eso. Más bien mis electores se enojaron y me criticaron porque me iba, dejaba de representar. De esos años, mis grandes temas permanentes fue la regionalización de Chile, en la cual terminé muy derrotado, con esa sensación, y los temas ambientales y del saneamiento de Talcahuano. Porque quiero recordarles, nadie se acuerda de esto, porque no se llamaba zona de sacrificio en esos tiempos. Talcahuano es la zona de sacrificio más grande y más antigua de Chile. Era la zona de sacrificio más grande y más antigua de Chile. Tenía fama mundial en eso, y en todo el país. Bueno, ahí nosotros fuimos capaces de hacer una transformación. Y una transformación que ni siquiera fue, fíjense,
por eso la destaco ahora, por una imposición legal. Fue producto de una gran movilización popular y de la comunidad de Talcahuano, que poco a poco, que incluyó movilizaciones, paros de Talcahuano, demandas judiciales, en fin, una tremenda cantidad de cosas, terminó en un proceso de colaboración y concertación social entre municipio, empresas y comunidad, con un rol protagónico y con capacidad, no de estas participaciones medias falsas, digamos, que la gente opina y se anota y ya ahí quedamos, no. Aquí hubo un proceso que fue tan potente, finalmente, que hubo un momento en que el sector privado había cumplido el programa de inversiones para descontaminar la industria pesquera, la petroquímica, en fin, y el Estado se había quedado atrás. Por eso hicimos un paro, porque el Estado no había hecho las inversiones que se había comprometido. Y logramos descontaminar Talcahuano de la situación que era, de la ignominia que era la contaminación respecto al derecho de las personas. Ahora, algunas de las empresas pesqueras se fueron a Coronel porque allá les facilitaron las cosas y tenemos en Coronel hoy día por eso y otros factores más convertidas en zona de sacrificio. Pero quiero destacar que los procesos sociales, cuando son reales, pueden ser muy potentes. Muchas gracias, Víctor. Antes de darle el pase a Jaime Bravo, y es bueno estar conectado porque tenemos Facebook, nos llegan algunos comentarios y observaciones, digamos. Alejandro Gutiérrez dice, lo que nos resulta increíble es que todo lo que nos ocurre y que provocó el estallido social es por leyes que se han generado en democracia, en donde un sector de minoría se impuso a la mayoría elegida, y no viven en nuestro planeta, viven en Chile, y se lo están robando sin que la ciudadanía tenga la posibilidad de reclamar. Juan Guillermo Mardones dice, ¿quién será capaz de ponerle el cascabel al gato? Moisés Pérez dice, los grandes grupos económicos auspiciados por este gobierno son la gran piedra de tope para los cambios urgentes que necesitamos los dueños del agua. ¿Cómo logramos la gobernanza? Los bienes que son de todos, a pesar de la burbuja. Y, y después acá nos escribe también don Ricardo Muñoz, dice, ¿cómo el movimiento se demuestra caminando? ¿Cómo comenzamos a caminar como sociedad hacia la transformación? Cambio de constitución, convención constituyente, en paralelo al proceso constituyente, sin pedir permiso. ¿Cómo partimos ya? ¿Y qué rol juegan los servicios ecosistémicos y la economía a escala humana que se niegue a volver al consumismo del que estamos despertando? Macepe nos escribe también, dice, ¿cómo seguimos si nos ciegan y nos atan de manos con sus leyes? Todo es tan lento y poco democrático. ¿Acaso tenemos que tener otro tipo de reacción? Ricardo Muñoz dice, parece claro que al gobierno y sus grupos de interés económico le preocupa más perder su poder que una pandemia que más bien le puede ser útil a sus intereses de apagar un despertar que pone en riesgo sus intereses. Rodrigo Vivallo escribe, dice, están claras las causas y los efectos de la crisis que vivimos a nivel global y la que vivimos a nivel país. Respecto a esta última pregunta ¿es viable un pacto social? No solo para recuperar la economía, sino también para fijar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Su palabra, don Jaime Bravo. Voy a tomar la última afirmación, fíjate, porque a mí el concepto de pacto social me suele traer a la memoria la idea del contrato social. Y yo en general he visto muy pocas sociedades que llegan a un contrato social. He visto sociedades que avanzan a gobernanzas, que permiten articular intereses, digamos, y generar una direccionalidad donde el conjunto de quienes son parte de un determinado territorio, por ejemplo, participan y definen y logran generar un interés público compartido donde el conjunto de los actores pueden moverse. Desde este punto de vista, yo coincido completamente con ambos de que la Constitución no es la panacea de la resolución de todos los problemas. Es decir, incluso si lográramos la mejor de las constituciones en el proceso, tendríamos que seguir trabajando. Mira, ustedes han leído en la Constitución la forma en que está trabajado el tema de la supremacía de la propiedad o las leyes de concesión y van a descubrir que no es un enjambre. Ese proceso no está definido por una cláusula, sino que ha sido construido una argamasa legislativa que combina Constitución
y leyes de distinto tipo. Entonces, incluso si uno lograra hacer modificaciones constitucionales en una serie de áreas, tenés que legislar mucho rato a despejar ese enjambre y poder expresar la voluntad mayoritaria. Las constituciones tienen dos partes, digamos, una parte donde se define como qué es lo que va a reconocer como derecho en la sociedad, y quiero decir que hay una de las más bonitas, a mi juicio, es la colombiana, que es preciosa desde el punto de vista de lo que enuncia como derechos de la ciudadanía. Pero pusieron tanto énfasis en eso y no pusieron en el tema de la redistribución de poder, que en términos prácticos quedó en letra muerta. No ha sido capaz de ser llevada a cabo porque fue paralizada por el ejercicio político donde grupos minoritarios son capaces de contener cualquier posibilidad de transformación. Cuando yo afirmo hay que poner atención a la Constitución, fíjate, yo coincido con Sara que va a ser una Constitución mínima probablemente. Va a ser una Constitución mínima porque el tercio más uno puede bloquear cualquier contenido que no le guste. Si la derecha consigue un tercio más uno, no solo la derecha, una parte también, de lo que ha sido entendido como oposición, también ha votado legislaciones de ese tipo, podría darse, digamos, de que no podamos llegar a acuerdos para sentar un montón de derechos. Pero el punto donde la cosa se invierte es que si quieren reproducir en esta Constitución mecanismos contramayoritarios inaceptables, a nosotros nos bastaría con un tercio más uno para bloquearlo. Por lo tanto, es probable que se llegue a un arreglo institucional que no sea, a lo mejor, lo que cada uno de nosotros hubiese soñado. Pero si logramos desmontar los mecanismos contramayoritarios, vamos a tener los próximos 2 o 3 congresos más importantes en la historia de este país. Porque todo lo que no se resuelve ahí tendrá que resolverse en el Congreso. Por lo tanto, la pregunta pasa a ser, ¿de qué manera constituimos una fuerza política coligada con capacidad de acción que tenga voluntad de desarmar este conjunto integrado político, económico, comunicacional, social, que permite mantener un nivel de control tan alto utilizando contrapesos frente a cualquier acción mayoritaria? Yo creo que tenemos que poner mucha fuerza en eso, tenemos que lograr la mayor cantidad de personas aportando al proceso, y eso no es en 3 meses y medio, eso tiene que partir ahora. Porque lo que estamos viviendo como gestión de pandemia es expresión de lo mismo. Hago la pregunta, con un sistema nacional de salud como el que históricamente construyó este país en 50 años, como el que teníamos antes de las ISAPRES, las reformas del 81, que trasladaron el 80% de los recursos a atender al 20% de la población, nosotros pudimos tener efectivamente una respuesta sanitaria mucho más consistente. De otra parte, hay una referencia que se hizo desde la FEMPRUS, el Hospital Higuera, y quiero recogerla. La modificación del Código Laboral va a ser un imperativo. Pero esa modificación al Código Laboral va a tener que conversar con los objetivos de desarrollo y la sustentabilidad. Y van a tener que conversar con la legislación económica que se genere. Fíjense que Chile es uno de los países donde es insólito el poder de Hacienda. Hacienda en Chile decide cosas que en ninguna otra parte del mundo decide. O sea, cuando lo presentan al resto del mundo, se ponen colorados porque todos le dicen, pero ¿cómo les aguantan tanto? Ha sido capaz Hacienda de contraponerse a voluntad de ministros y de presidentes. Y no existe la capacidad de este país de formular un plan de desarrollo que le permita transformar la voluntad pública en direccionalidad y decir, aquí tienen que ir los recursos. En Chile se discuten los planes en la ley de presupuesto. ¿Y saben cómo consiguió ese peso Hacienda? Solo a través de leyes de presupuesto y glosas. Es decir, instrumentos en la ley que condicionan el uso de los recursos y obligan a consultarlos. Y construyó un poder omnímodo. Y tiene una posición ideológica cerrada. No hay diversidad en la Hacienda. Es monolítica desde el punto de vista del comportamiento. Particularmente la dirección de presupuesto. Entonces, en Chile, si uno quiere hacer un proyecto de desarrollo integral e inclusivo, va a tener que modificar el Sistema Nacional de Inversiones, el comportamiento de los sectorialistas de Hacienda y modificar la institucionalidad pública. No puede hacerlo sin hacer eso. Eso son legislación, incluida la ley de presupuesto. Eso no se resuelve constitucionalmente.
Pero si yo quisiera hacer eso hoy día, se los doy firmado, que vamos a terminar en el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que estamos buscando es destrabar ese mecanismo. Ahora, oportunidades para hacerlo distinto son extraordinarias. Hoy día estamos viendo cómo las organizaciones se aglutinan en torno a resolver sus problemas. Ollas comunes, comprando juntos, etc. Lo mencionaban hace un rato, la huella de carbono es crítica desde el punto de vista ambiental, pero además la intermediación comercial concentrada en los grandes comercios es uno de los mecanismos más regresivos, a través de los cuales se captura la parte de la utilidad de los pequeños productores, por ejemplo, y se captura parte de los recursos que ha logrado salvar en la negociación laboral los trabajadores. Quebrar eso significa un rol activo del Estado, por ejemplo, para desintermediar. Hay pequeños productores y hay pequeños consumidores. Y perfectamente se pueden poner en relación con mecanismos apropiados de manera de no eliminar al gran comercio. Si el gran comercio tiene un rol que puede jugar, pero no puede ser exclusivo y excluyente. No puede ser que alrededor de más del 80% de las ventas en este país esté explicado por grupos económicos concentrados. Imagínense la capacidad de negociación que tiene un productor que genera 1, 2, 3, 4 productos en una cantidad de tamaño intermedio y que tiene que venderlos a través de las cadenas comerciales. Termina siendo un favor que le hacen. Por esa razón ha sido imposible quebrar la mecánica en la cual el gran comercio paga cuando quiere. Es decir, eso en términos concretos es que el pequeño productor le presta plata al gran comercio. Porque lo que hace es que entrega y espera 3 meses para recibir el retorno. Y eso, Víctor, tú eres economista también, eso es entregar un crédito, ¿no? Así es. Porque yo tengo que seguir produciendo y la plata la tengo allá, no la tengo donde a mí me sirve. Entonces, tener un Estado que sea capaz de proveer desarrollo, proveer igualdad, que sea capaz de generar densidad económica donde hoy día es grandes versus consumidores, significa un esfuerzo de modificación del Estado, y rescato aquí la idea de la descentralización. Pero tenemos que trabajarla muy bien. Hay cosas que tendremos que decidir centralmente para ser justos. Porque hay cosas que se resuelven nacionalmente, pero es extraordinario lo que se resuelve centralmente en relación a lo que se debería resolver. Somos, a nivel de organización del Estado, igual que Hacienda es con el resto de los ministerios. O sea, el nivel central concentra un nivel de poder que no debería tener. Pero eso significa también que hacemos que todos los niveles de gobierno respondan efectivamente. Quiero con esto cerrar. Somos una de las democracias que menos elige en el mundo. Mira, me ha tocado ver el voto de norteamericanos cuando tienen que votar en elecciones presidenciales y me da una envidia supina. Votan proyectos de ley, votan, no sé, 150 cargos. Y nosotros votamos 4, 5. Nosotros no votamos iniciativas de ley, no votamos plebiscitariamente. Y luego nos quejamos de que se concentra el poder. Pero si hoy día el Parlamento y el Ejecutivo definen que es un problema público, de manera exclusiva y excluyente. Entonces, modificar las reglas del juego tiene el significado de poder elegir el país que queremos ser. Ahora, ¿es un acto? No. Esta va a ser una ópera que va a durar mucho. El punto es que si no quebramos eso, la ópera se extiende hasta el infinito. Porque en definitiva, ser mayoría sigue siendo estéril. Por eso tienen que emerger nuevas formas de hacer política y por eso hay que desafiar al orden establecido. Y la escena primaria para eso es el proceso constituyente. No lo miremos a huevo. Por eso hay tanto interés de parte de la derecha en bajar el proceso constituyente, en bajar el plebiscito de entrada. ¿Por qué? Porque es crítico. Porque podríamos aceptar más o menos derechos, pero lo que no van a aceptar es un cambio en cómo se distribuye el poder. Quiero recordar aquí, Antonio Cortés Terzi, que era un comentarista político, dijo alguna vez, para redistribuir ingresos hay primero que redistribuir poder, si no, no se puede. Gracias, Jaime. Estamos llegando al proceso constituyente. Bueno, en esta última fase son 2 minutos de cierre
Y partimos con Sara Larraín en esta parte, redondeo, se puede decir. El micrófono. Micrófono, Sara. Mira, yo creo que yo veo la cosa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque claramente el proceso constituyente, y yo creo que es absolutamente fundamental, justamente para remover los candados, para recuperar los bienes públicos, para rediseñar el rol del Ejecutivo, que hoy día es imperial o virreinal. No obstante, yo creo que existe un tremendo desafío vinculado al ejemplo que señalaba Víctor del caso de Talcahuano y a la gobernanza de los bienes comunes y los territorios por parte de las comunidades locales. Yo creo que Chile va a vivir su proceso constituyente y ahí cada uno de los sectores tenemos identificado cuáles son los problemas y dónde están los nudos, y por lo tanto muy claramente, digamos, de una redacción de lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos a los bienes comunes, la tierra, el agua, etcétera. Y al mismo tiempo los derechos, no a servicios de salud, de educación, sino que a garantía de la educación como un bien básico esencial, el agua, la vivienda, el acceso a la energía, todos aquellos aspectos que aseguran una vida digna. Yo creo que ahí hay toda una cosa vinculada a los bienes de subsistencia o bienestar, que todavía no es buen vivir si es que no le agregamos la cultura, no le agregamos las posibilidades de convivencia, no le agregamos los espacios comunes. O sea, yo creo que el buen vivir es una sobrevivencia, un elemento de lo necesario, más cultura, más identidad y más proyecto colectivo, más identidad colectiva. Y es un proceso largo, pero yo creo que lo vamos a jugar, nos vamos a jugar esta nueva casa, nos vamos a jugar este nuevo proyecto país común, hecho por todos nuevamente. Pero mi sensación es que igual es un proceso que va a llevar adelante una élite, querámoslo o no. Por lo tanto, yo creo que el tremendo desafío simultáneamente es ir avanzando en las reformas, entendiendo que tenemos que cambiar los sistemas de gestión territorial y la gobernanza de los territorios. Y ahí yo creo que hay dos elementos, desafíos súper claros. Yo creo que hoy día tenemos que poner el énfasis en la reconstrucción política en las comunidades y en los territorios a nivel de municipio, por ejemplo. Yo creo que acá no el tema de delegarle todas las responsabilidades, educación, salud, etcétera, que es lo que hizo un poco el gobierno militar, sino que es devolverle la toma de decisiones sobre su territorio, sobre una consulta, un consenso de qué queremos como desarrollo. Yo creo que ahí el primer derecho de cada uno de nosotros como ciudadanos es tener la posibilidad de decidir sobre nuestro propio desarrollo. No podemos permitir que se siga decidiendo en el Congreso o en Santiago o por este sistema político donde el Ejecutivo tiene la preeminencia hasta de legislar. Entonces,
Yo creo que aquí el proceso constituyente es muy relevante, pero no podemos esperar que termine el proceso constituyente para dejar de construir las estructuras de gestión territorial, política, a nivel local. Y ahí, desde nuestra perspectiva, ya hemos estado jugando mucho, y yo creo que se puede hacer en otras áreas. Yo creo que, por ejemplo, para el desafío de el agua, la agricultura, el turismo, Un poco al cierre. sí, etcétera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en Chile cambiamos la gobernanza y nos centramos en estructurar a la sociedad para que decida sobre la gestión integrada de una cuenca? Y por lo tanto, por ejemplo, en el Biobío, tendremos desde el nacimiento en Icalma, pasando por todas las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, en Alto Biobío, llegaremos a la zona intermedia, terminaremos en Concepción y en la desembocadura, y por lo tanto un diálogo entre lo que necesitan los pescadores y la ciudad de Concepción y lo que necesitan las distintas comunidades. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de tener algunos modelos en los próximos años de gestión integrada del territorio, cosas de... en el municipio también se pueden hacer esfuerzos, pero yo creo que tenemos que ir más que a un reformar, tenemos que ir a una transformación de la gobernanza, con el objeto de asegurar la identidad, el compromiso y la sustentabilidad, no solamente del medio ambiente, sino que la sustentabilidad de esa comunidad sosteniendo ese medio ambiente y esa convivencia. Y yo creo que deberíamos empezar, así como Héctor, tienen toda esta organización Defendamos la Ciudad, pero en la ciudad es barrio, y nos peleamos las autopistas, y tenemos espacio para esto otro. Yo creo que aquí tenemos que ir hacia una gestión colectiva de los bienes comunes, y yo creo que eso nos da una posibilidad de una metodología y de una praxis de democracia que después podemos utilizar para enriquecer la gestión municipal, para enriquecer la gestión regional y para finalmente enriquecer la gestión nacional. Pero creo que tenemos que empezar con unas praxis enteramente distintas. Ya, gracias Sara. Bueno, además tienen tiempo, ya que se sobregiró nuestra amiga Sara Larraín, así que... Nos da crédito siempre la Sara. Don Víctor. No, yo voy a intentar por la paciencia de los que nos escuchan los 2 minutos. Jaime, le llamamos mucho tiempo en el Parlamento la dictadura de Hacienda. Para que veas. Pero yo quiero referirme a una cosa nomás. Mira, la Constitución, en la ciencia jurídica y sociales, siempre se le ha llamado contrato social. Y es como el gran marco, las reglas del juego, y las necesitamos de manera indispensable. Pero paralelo y complementario necesitamos pacto social. ¿Y por qué quiero insistir en esto? Porque yo creo que ahí se va a jugar, ¿sí?, con una constitución que permita, ¿ya?, que permita eso, la actual no lo permitía en gran parte, si encaminamos la sociedad chilena, cambiamos el sentido predominante en que la sociedad chilena se desarrolló en los últimos 30 años, que es una lógica neoliberal, hacia una lógica, llamémosle así, socialdemócrata. Eso no pasa por cosas de buenas ganas, pasa porque se modifican correlaciones de fuerza, la conciencia de la sociedad, lo que la sociedad quiere. Por lo demás, los pactos los necesitamos los que queremos transformar la sociedad. Porque los que quieren que queden así, los que tienen el poder, como bien decía Jaime, tienen el poder de facto. No necesitan acuerdo ni nada para hacer lo que quieren. Nosotros necesitamos eso. Pero eso no es producto de buena crianza, eso es producto de cambios en la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo para esto, para que me entiendan, que cuando nacionalizamos el cobre, la derecha estaba en contra. Pero cuando llegó la votación en el Parlamento se aprobó por unanimidad, porque no podían oponerse al grado de conciencia societal que existía para hacer eso. Michelle Bachelet intentó cambiar la situación tributaria, aumentar los impuestos a los que tienen más,
para financiar. Le hicieron la guerra y avanzamos un mínimo. Después del estallido social, y cuando hemos escuchado incluso a representantes de la derecha empezar a decir una cosa que a uno le llama la atención, que no, que a ellos les gusta mucho Alemania y Suecia, o que habría que abrirse a eso. Bueno, esa es una disputa que va a quedarse. La esencia del pacto social inmediato del país es si vamos a ser capaces de aumentar la carga tributaria entre un 5 y un 8% para financiar derechos sociales urgentes de salud, previsión y educación. Y eso va a ser así. Y ese es lo central de este pacto social, que tiene que ir al unísono y acompañando el cambio de constitución. Eso nomás. Gracias, Víctor. Don Jaime. Voy a tratar voy a hablar rápido, porque hay una pregunta que se nos quedó, que nos hicieron a propósito, digamos, de las plantas desaladoras. Las plantas desaladoras transforman el problema del agua en un problema de energía eléctrica. Y el problema de energía eléctrica es cómo subsanarlo. El tema es que podemos terminar con un borde costero lleno de muchas plantas desaladoras, porque el país no ha sido capaz de poner en orden la demanda. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacrificar todo el borde costero, digamos, por una solución inadecuada ante la ausencia de Estado. Entonces, es una de las áreas donde uno podría hablar de fallo de Estado. Aquí falta Estado cumpliendo roles críticos para el desarrollo. Respecto del pacto, digamos, necesario, yo estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de llegar a acuerdos de largo plazo. Creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es quienes queremos cambiar esta cosa. Y hay que hacer un esfuerzo de escucharse y hablar para poder llegar a ese tipo de acuerdos. Sin embargo, yo tengo la impresión que del punto de vista del desarrollo en este momento va a ocurrir, y vamos a tener que mascar chicle y caminar al mismo tiempo, porque mientras estamos discutiendo a propósito de desarrollo, mientras estamos intentando avanzar hacia una nueva constitución, en paralelo el Poder Legislativo ha aprobado un conjunto de leyes y el Ejecutivo ha hecho operar las comisiones ambientales en una dirección distinta a la que estaba acordada. Por lo tanto, no significa esperemos a la Constitución y veamos ahí cómo seguimos, sino que es un llamado ahora. Hoy día están modificando cosas que son extremadamente relevantes. El fantasma del levantamiento del 18 de octubre revive y genera un conjunto de iniciativas legales de criminalización de la protesta, que son gravísimas. Entonces, nosotros necesitamos, junto a levantar la cabeza, lograr unidad, impulsar un proceso constituyente, hoy día reaccionar, a mi juicio, demandando dos cosas. Este Parlamento, con el nivel de adhesión que tiene, no puede seguir aprobando proyectos legislativos que transgreden o limitan las libertades civiles, la ley de inteligencia, etc. Y en paralelo necesitamos actuar, porque de no corregir la orientación que ha tenido hasta ahora la estrategia para el enfrentamiento a la pandemia, esto va a terminar en una debacle. Y nosotros tenemos que expresar hoy día la preocupación que tenemos por la situación de la gente. No hay un mañana en eso. Y eso es económico, es social, es político y es cultural. Eso. Hoy ya esta era la última fase de este foro panel. En primer lugar, porque como somos también humanos, queremos celebrar el cumpleaños de Víctor Barrueto. Yo creo que también en esta lucha, en esta movilización social, ambiental, política, que venimos de distintos sectores, el sector ambiental, el sector político, el sector social. Hay cosas que nos han unido. Entonces, este panel de análisis, de reflexión, de debate, ha sido un trabajo conjunto de varias organizaciones, de Chile Sustentable, Gonzalo Larraín, de la Fundación por la Democracia, Víctor Barrueto, de la Corporación Nuevo Chile Posible, de Jaime Bravo, y el que le habla a nombre de Ciudad Viva, y de la Red Ciudadana por el Buen Vivir. Este programa va a ser y está siendo retransmitido por el Facebook de la Fundación por la Democracia y Crónica Digital. Así que queremos agradecer, han sido casi 1 hora 50 minutos aproximadamente,
las distintas personas, desde España, desde Salamanca, Chillipín, distintas partes, y parece que quieren a Barrueto nuevamente en Talcahuano, porque hay varios saludos desde Hualpén y Talcahuano, en persona, digamos, parece que todavía lo estiman. No se vaya a malentender esto. No, para nada. Son los Por favor. saludos, digamos, para hacerlo muy participativo del Facebook. Así que muchas gracias, Sara. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Víctor Barreto. Sí, muy buenas Chao, noches chao. a todos y a todos. Chao, chao. Gracias, Héctor. Adiós, Jaime. Adiós, Víctor. Un placer. Muchas gracias.